Bueno, entonces, como les decía, vamos a tratar de manera general lo que son los aspectos generales del impuesto de industria y comercio, ya que este es el marco general de por qué estamos todos hoy acá frente a un reporte de otra información que no está suscrita solamente al tema de industria y comercio, pero que la mayoría de ellos sí están enmarcados en este impuesto. Y aprovechando que estamos todos hoy acá, hablar las generalidades de temas que nos interesan frente al impuesto de industria y comercio. Entonces, como lo hemos escuchado, el impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter obligatorio sobre todas las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realizan por el sujeto pasivo en el distrito de Medellín, sea directa o indirectamente, en forma permanente o temporal, con o sin establecimiento, y que se puede hacer de forma física o a través de uso de tecnologías de información y de la comunicación. Próximo. Acá es muy importante, traigo a colación este tema de cuáles son los elementos del tributo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de, bueno, ¿por qué me toca a mí reportar esta información? ¿Porque yo estoy obligado? ¿Cómo es la situación? Entonces sabemos que de acuerdo al estatuto tributario hay algunos elementos del tributo y vamos a traer a colación tres aspectos. Primero, ¿quién es el sujeto activo? El estatuto tributario nos dice que el sujeto activo es en este caso el municipio de Medellín. Te devuelves al anterior, por favor. Entonces, el sujeto activo es el distrito de Medellín como administrador o acreedor de los tributos, como está regulado en el estatuto tributario. Sujeto pasivo son los tributos municipales, son los encargados de soportar la carga económica del gravamen por haber incurrido en un hecho generador. O sea, son todos aquellos que realizan alguna actividad industrial, comercial o de servicios, como lo decía anteriormente, y que están obligados a presentar un impuesto, aportar un impuesto, una tasa o una contribución según las disposiciones que establezca el estatuto tributario. Estos que son sujetos pasivos están por norma incluidos en el registro de información tributaria. Otros de los elementos son los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Quienes, sin ser titulares de la capacidad económica que la norma requiere gravar, deben cumplir con obligaciones tributarias. Esto es, sin estar inscritos en el registro o sin ser sujetos del impuesto de industria y comercio, por ejemplo, están obligados a cumplir algunas obligaciones tributarias en sustitución del contribuyente, debido a que la norma propia de la administración municipal les asigna unos deberes de coayudar con la eficiente administración de los tributos. Por eso, más adelante, cuando les van a explicar específicamente la parte de lo que corresponde a la información exógena, que es la que trae hoy a colación esta reunión, se va a hablar de sujetos pasivos o de responsables, porque son, según cada uno de los artículos del decreto, nos dice en cuáles somos obligados a presentar. La próxima. Como les decía, quienes son sujetos pasivos son quienes están obligados a inscribirse en el registro de información tributaria, que es lo que denominamos el RIT para la administración distrital. ¿Quiénes están inscritos? Toda persona natural o jurídica que ejerza actividades industriales, comerciales, de servicios o financieros que se realicen por el sujeto pasivo. O sea, en el registro de información tributaria están aquellos que están incluidos dentro del elemento de sujeto pasivo para el distrito de Medellín. Próximo. En el registro podemos estar clasificados de distintas formas, o los que sí somos contribuyentes, que son normal, es el que ejerce actividades de tipo permanente y que son gravadas con el impuesto de industria y comercio, que se desarrollan de forma permanente, como lo dice la denominación, en el distrito. De otro lado, tenemos los contribuyentes que son clasificados como ocasionales, que son aquellos que ejercen la actividad, pero no lo hacen de forma permanente, y que lo hacen por periodos inferiores a un año sin pasar la vigencia. Cuando ya un contribuyente realiza una actividad y se inscriben como un contribuyente ocasional, pero la actividad pasa de una vigencia a otra, por decir algo, inicia en septiembre y continúa permanentemente enero, febrero, ya se convierte en un contribuyente de tipo normal.
Entonces, para que tengamos en cuenta esta diferenciación cuando vamos a hacer la inscripción en el registro ocasional y normal. Esas son las dos grandes categorías que se manejan generalmente para todos los contribuyentes, porque tienen más que ver es con la permanencia de la actividad durante el tiempo en el distrito. La próxima. Otro contribuyente, otra categoría son los agentes de retención. Los agentes de retención básicamente están clasificados acá todo lo que son las entidades públicas, tanto de nivel distrital, municipal, departamental y nacional. Ellos entran por norma a ser agentes de retención. También próximas son agentes de retención los consorcios, uniones temporales, uniones de hecho, y algunas actividades también están catalogadas como agentes de retención, como son la actividad de transporte por encargo a terceros, o quienes son nombrados mediante acto administrativo por la Subsecretaría de Ingresos, teniendo en cuenta las calidades como características del contribuyente. Estas, si no son nombradas, son a solicitud del contribuyente. Es muy importante tener en cuenta que para inscribirse hay un formato que es el registro de información tributaria que el contribuyente debe aportar, y muy importante tener en cuenta que de acuerdo al estatuto, para la inscripción del registro de información tributaria hay unas temporalidades. Entonces, quien inicie una actividad debe hacer la inscripción dentro del mes siguiente al inicio de la actividad, so pena de incurrir en una sanción que está determinada en el artículo 251 del decreto, que nos dice que si la persona se inscribe de forma extemporánea, podrá ocurrir a una sanción. También esta sanción incurre cuando la cancelación tampoco se informa en el tiempo que define el acuerdo, que son 2 meses, y que también el artículo 252 nos define la sanción a la que incurriría el contribuyente en este caso. La próxima, por favor, seguimos 2 más adelante. Ya esta la expliqué, continuemos. Los otros contribuyentes son los autorretenedores del impuesto de industria y comercio, que estos no son a solicitud del contribuyente, sino que estos ya son nombrados directamente por el distrito mediante resolución. Para el año 2023 se nombraron 194 nuevos agentes de retención mediante la norma que especificamos acá, y ellos tienen unos deberes específicos que los describimos acá en la presentación, que es efectuar las autorretenciones cuando están obligados, presentar las declaraciones en los plazos que define el calendario tributario y trasladar el valor de las autorretenciones declaradas en los plazos estipulados en el calendario tributario. Esta es una clase muy especial de contribuyente y que está muy al resorte del distrito definir quiénes son. La próxima. Como parte muy importante que son los contribuyentes para el distrito, tenemos derechos y también tenemos unos deberes. Entonces, dentro de los derechos, tenemos que tienen derecho a información sobre sus obligaciones, que es lo que constantemente estamos haciendo desde el distrito, que es informarles por los diferentes medios, la información, cómo se va a hacer los canales de atención, cómo van a ser los pagos, las declaraciones, siempre por el portal y por diferentes medios. Ustedes tienen el derecho a recibir información, nosotros obligados a brindarla, tienen el derecho a obtener certificados, a la defensa, a representarse a sí mismo, a que respondamos las peticiones que ustedes nos hagan, al debido proceso, a la reserva de la información, a no pagar impuestos que no estén en discusión, a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad tributaria. Pero como derechos también tenemos unos deberes, como les decía anteriormente, que están definidos en el acuerdo, que son a inscribirse, que ya les decía, el deber es hacerlo dentro del primer mes de inicio de actividades, a mantener actualizada la información. En este punto quiero resaltar que es muy importante que cada vez que el contribuyente haga alguna modificación en su información, sea de contacto, sea de representantes legales o cualquiera de ellas, nos envíe la información al distrito. Para ello también se hace uso del formato registro de información tributaria y los soportes que den cuenta de ello, porque
Esta información es muy importante porque si no tenemos la información de los contribuyentes actualizada, no es posible para nosotros estar en contacto con ustedes desde las diferentes unidades. El tercer deber es informar la cancelación de la actividad. Es muy usual que los contribuyentes cancelen o cesen la actividad, pero no la informan. O en algunas ocasiones que cancelen en cámara o en otras entidades, pero no lo hagan la cancelación acá. Y esto fuera de que les puede acarrear sanciones y otros procedimientos administrativos, puede acarrear luego una sanción por una cancelación extemporánea. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones, presentar la declaración oportunamente de acuerdo al régimen en que se encuentra inscrito, reportar información exógena, que es lo que más adelante les vamos a explicar cómo se va a hacer este reporte de acuerdo a la calidad de cada uno de ustedes, atender las solicitudes y citaciones que se haga desde el distrito, llevar un sistema contable y conservar información y pruebas durante 5 años, ya que ese es el periodo de tiempo en el que la administración puede hacer algún requerimiento frente al tiempo que permaneció como contribuyente. Próximo. Acá, como para recordarles que desde la administración distrital hemos hecho un trabajo importante para mejorar la experiencia de ustedes frente a la administración, para que tengamos un mejor relacionamiento. Por eso hemos trabajado en la virtualización de trámites. Ya desde el portal ustedes pueden realizar la inscripción, pueden realizar trámites de actualización. Ahí luego las memorias les comparten los links donde ustedes lo pueden hacer, acceder a los trámites virtuales a través de taquillas virtuales, o cómo pueden descargar los formatos, ahí los tenemos todo. Entonces esa es como la información general, y luego en las memorias les van a quedar los links donde pueden descargar formatos y cómo pueden acceder a los trámites en línea para facilitar el proceso de comunicación entre ustedes y la administración. Entonces esto era como los aspectos generales. Muchas gracias. Más adelante, si tienen dudas, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Isabel, que nos compartió esta información tan importante que es como la entrada para este tema de la capacitación exógena. Además, a todas las personas asistentes, les comento que nos acompaña la doctora Gloria Shirley Capié, que será la encargada de explicarnos cómo es el tema de la fiscalización, cómo es el tema de las sanciones al no presentar esta información exógena. Entonces, pues le doy la bienvenida a ella para que nos cuente sobre este tema también que debemos tener presente a la hora del reporte de información exógena. Discúlpenos aquí un momentico que tenemos como una fallita técnica y ya hará la presentación la doctora Gloria Schiff. Hola, buenos días para todos. En este proceso sancionatorio por el no envío de la información exógena que se encuentra establecido en el acuerdo 66 de 2017. ¿Me están escuchando? Ahí ya la escuchamos mucho mejor, doctora. Sí, señora. Me tuve que cambiar de computador, pero bueno, aquí estamos. Bilber, por favor, avanza. Apagada. ¿Quiénes están obligados a reportar la información exógena? Entonces, según se estableció en la resolución de información exógena, tienen la obligación de reportar la información periódicamente los contribuyentes responsables, agentes de retención y declarantes de los tributos municipales, así como los terceros que no ostentan estas calidades. Entre otros encontramos los agentes de retención del impuesto de industria y comercio, las sociedades fiduciarias, quienes desarrollan contratos de colaboración empresarial,
quienes obtengan ingresos fuera del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, los contribuyentes que realizan actividades excluidas o no sujetas y obtengan otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones, información de compras de bienes y servicios, información que deben reportar los sujetos objeto de retención del impuesto de industria y comercio, información que deben reportar administradores de fondos de inversión o carteras colectivas, información que deben suministrar las bolsas de valores, los ingresos recibidos por terceros, la exógena que deben reportar los distribuidores mayoristas y minoristas de la sobretasa a la gasolina, la información que deben reportar los agentes de recaudo del impuesto de telefonía fija conmutada y los operadores de telefonía móvil, entre otros, pues porque la resolución establece más obligados. Avanzamos, Bilber, por... A mí sí se me estará escuchando. ¿Cuál será la consecuencia de la no presentación de la información exógena? Pues el acuerdo 66 en el artículo 249 establece los obligados a reportar la información exógena, que también se conoce como medios magnéticos, y deben hacerlo oportunamente, de forma correcta, porque de no ser así, se les impone una sanción por no enviar información. O sea que no se me está escuchando. Los hechos sancionables que están relacionados con el reporte de la información exógena son cuando no se envía la información, cuando se envía de forma extemporánea o cuando se envía de forma incompleta o con errores. Esos son los hechos sancionables que hacen acreedores a la sanción por no enviar información. ¿Cuál sanción se les aplica cuando no envían información? La establecida en el artículo 249 del acuerdo 66, que se llama sanción por omisiones relacionadas con el envío de la información. En este artículo se encuentran establecidas las bases, los montos, los porcentajes. El artículo es extenso. Ahí nos determinan las bases, los montos y los porcentajes con los cuales se liquidan las sanciones. Asimismo, se prevé las reducciones de la sanción para quienes subsanen el incumplimiento, es decir, cuando se incurra en las omisiones, en cualquiera de las tres que se encuentran establecidas, y el contribuyente subsana dentro de los términos pues, que establece el mismo artículo, tienen derecho a reducción. El procedimiento sancionatorio por omisiones relacionadas con el envío de la información es el siguiente. Se hace un pliego de cargos. Antes de imponer la sanción, se debe notificar el pliego de cargos al contribuyente en los términos del artículo 236 del acuerdo 66, que establece: cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de 1 mes para responder. Es dentro de este mes que hay una primera oportunidad de reducción de la sanción. La sanción se reduce al 50% si la omisión se subsana antes de que se notifique la imposición de la sanción. O sea, si dentro del plazo de 1 mes para responder el pliego de cargos se subsana la información que se envió de manera equivocada o que no se envió, o que se envió incompleta,
la sanción se puede reducir al 50%, porque ya la reducción al 70% se subsana dentro de los 2 meses, o sea, cuando ya se les ha notificado la resolución sanción, que ahí pagarían un 30%, perdón, reducirían un 30%, pagarían un 70% de la sanción. El procedimiento sancionatorio por omisiones relacionadas con el envío de la información es el siguiente. Bueno, después del pliego de cargos se continúa con la resolución sanción. La resolución sanción deberá imponerse dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo para responder el pliego de cargos, es decir, entre el mes que se tiene para dar respuesta al pliego de cargos y los 6 meses que se tienen para imponer la sanción, es que son susceptibles las reducciones. La facultad que se tiene para sancionar al contribuyente en relación a la información exógena o en medios magnéticos está sujeta al fenómeno de prescripción. Entonces, hay una prescripción de la facultad para imponer la sanción por no enviar información. ¿En qué consiste? La administración distrital cuenta con 2 años para imponer las sanciones relacionadas con el reporte de la información exógena o en medios magnéticos. Esto implica que la administración pierde la facultad para sancionar al contribuyente sin importar los errores en que haya incurrido o que no haya cumplido con la obligación. ¿Cómo se contabilizan los 2 años de prescripción? Los 2 años se cuentan desde la fecha en que se presente la declaración que corresponda al año gravable en que se presentó la irregularidad, y es donde las cuentas se complican. ¿Qué quiere decir esto? Señala la parte pertinente de la norma. Cuando las sanciones se impongan en relación independiente, deberá formularse pliego de cargos correspondiente, como ya lo habíamos hablado, dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de industria y comercio, del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones. En caso de no existir la obligación de presentar la declaración de industria y comercio en el referido periodo, el pliego de cargos debe expedirse dentro de los 2 años siguientes al momento en que incurrió la irregularidad o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas. Firmeza de la información exógena. La información exógena o en medios magnéticos alcanza su firmeza a los 2 años, no a los 3 años como queda en firme la declaración de industria y comercio. Es a los 2 años que obtiene firmeza, que si lo sabemos contar nos va a dar pues los mismos 3 años, porque como se empieza con los 2 años empiezan a contar cuando se presenta la declaración de industria y comercio del periodo gravable en que se incurre la sanción. Entonces, contando nos dan los mismos 3 años, pero así lo establece la norma. Si se está escuchando, ¿qué vas a ver? Bueno, vamos a hacer como un ejemplo para que ustedes identifiquen el término de esos 2 años donde se obtiene la firmeza o donde la administración pierde la facultad para requerirlos si la información fue enviada con errores o incompleta.
El contribuyente debe presentar la información en una fecha determinada y es la declaración no de renta, la declaración de industria y comercio de ese año, la que servirá como referencia para determinar la prescripción de la facultad sancionatoria. Supongamos que el contribuyente tenía que entregar una información exógena el 20 de abril de 2021 y no lo hizo, o la presentó con errores. Los 2 años de prescripción se cuentan desde la fecha en que se presente la declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable 2021, que se presenta en el año 2022. De manera que los 2 años se cuentan desde el 2022, prescribiendo la facultad sancionatoria en el 2024. Es por eso que les decía que, mire que el contribuyente incurrió en la sanción en abril de 2021, pero como la declaración de industria y comercio se presenta, la del 2021 se presenta en 2022, es a partir de 2022 que se empiezan a contar los 2 años de prescripción de la facultad. Entonces, ¿cuándo prescribe? En el 2024, es decir, que desde 2021 que incurrió en la omisión hasta 2024 hay 3 años, pero la norma dice cuéntelos a partir de que el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de industria y comercio. O no el contribuyente, sino que cuando sean los vencimientos de las declaraciones de industria y comercio, porque no todos los obligados a suministrar la información exógena son declarantes o son contribuyentes de industria y comercio. Entonces la confusión surge porque la información que se debió presentar el 20 de abril de 2021 corresponde a la información gravable de 2020, pero ese año no tiene relevancia para determinar la prescripción sancionatoria, por cuanto se considera es la declaración del año gravable en la cual se materializó el hecho sancionable, es decir, cuando se debió presentar la información que en el ejemplo fue en 2021. Declaración que se presenta en 2022, pero ¿cuál declaración? La de industria y comercio. Entonces se puede afirmar que el reporte de la información queda infirme luego de 2 años de presentada la declaración de industria y comercio del año en que se cumplió o se incumplió o se debió cumplir con la presentación de la información. Listo, muchísimas gracias.